en Proverbios capítulo 18, versículo 16. El don del hombre le ensancha el camino y le lleva delante de los grandes. ¿Cuántos dicen amén? Dije, el don del hombre le ensancha el camino y le lleva delante de los grandes. Resulta que hay gente que va por la vida y no sabe de a dónde viene ni para dónde va. Y si tú le preguntas en dónde está, muchas veces no sabe. Cierta vez le pregunté a una persona, dije, ¿tú qué tienes planificado de aquí a un año? ¿Cuáles son tus planes a 5 años? Y la persona me dijo, bendecido. O sea, yo le dije, sí, pero ¿cuál es tu ideal? ¿Cuál es tu meta? ¿Cuál es tu propósito? ¿Qué Dios te ha revelado? No, bendecido para bendecir. Tristemente, esta persona no sabía de dónde estaba parada. Hoy te voy a hablar 5 punticos. Voy a tratar de ser lo más claro posible. Y el primero es que tú tienes que tener un sueño. Ustedes recuerdan la vida de José. José tuvo un sueño. Dice que él soñaba estando en el campo y que las gavillas se le inclinaban a la de él. La de él mantenía erguida. Y dice también que el sol y la luna le hacían reverencia a José. Y dice la palabra que el papá lo reprendió y los hermanos le tenían envidia. ¿Cómo así? Tú siendo el menor, nosotros te vamos a reverenciar a ti. Y el papá dijo, ¿cómo? Y nosotros también. Y lo regañaron. Pero mira, José tenía un sueño. Nosotros tenemos que tener un ideal, un propósito. ¿Y dónde comienzan los sueños? Cierta vez aquí el pastor, nuestro pastor Jorge, Dios lo tenga en su presencia, lo recuerdo mucho. Y hoy voy a enseñar algo que él nos enseñó aquí, lo va a recordar. Dijo que un señor empresario estaba quebrado, muy quebrado. Entonces él tenía dolores de cabeza, estrés. Dice que se fue a una cabaña a orar. Mire, la mejor decisión. Dije, se fue a la cabaña y ore, y ore, y ore hasta que el Señor le revelara. Cuenta, nuestro pastor nos enseñó que él, después de tanto orar, Dios le reveló un plan de trabajo y él comenzó a escribir ese plan de trabajo. Y cuenta la historia que empezó a ejecutar ese plan de trabajo. Y hoy por hoy es una de las empresas más pudientes del mundo, una cadena de hoteles muy grande. Pero mire, tuvo un propósito, fue al lugar correcto a buscar ese ideal. Gratamente, hoy estaba yo haciendo los últimos apuntecitos y mi esposa estaba leyendo algo de que mi hija había escrito hace unos 5 o 7 años atrás. Y me dice, ¿qué debo estar haciendo en un año?
¿dónde voy a estudiar en 2 años? En 3 años, ¿qué voy a hacer? Voy a aprender a cocinar, voy a hacer deporte. En esto ya tengo que haber terminado la universidad. En esto tengo que estar dando clases en un instituto, privadas. En esto ya tengo que, etcétera. Ya tiene los planes a 1 año, a 2, a 5. Y me da curiosidad y le digo a mi esposa, léame más allá. A 10 años, ¿cuántos hijos quiere? ¿Cómo quiere su hombre? Un hombre de Dios. ¿Cuáles son las características? ¿Y qué casa, en qué quiere vivir? ¿Quiere tener 2 camionetas? Y me quiere regalar una casa a mí y visitarme constantemente, que me dio alegría. Entonces, mire, me dio mucha alegría eso. ¿Por qué? Porque la tiene clara. Y dice que a hoy, ya más o menos 5 o 6 años, donde ella se había planificado estar, lo está cumpliendo. Sea la gloria para el Señor. Entonces, nosotros tenemos que comenzar con un plan, con un sueño. Hace unos 10, 12 años atrás, a mí me lo enseñaron. Dice que tenía que nosotros tener la visión en tablas. Entonces yo dije, bueno, yo quiero tener un vehículo así, 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 nuevo, de agencia. Yo quiero estar viviendo en tal lugar. Mi empresa debe estar en este nivel en 1 año. En 2 años tiene que estar en este nivel, en 3, en 5. Y también metas a 3 meses, a 6 meses. Resulta que una vez yo colocaba mi papelito y oraba. Resulta que me olvidé. Un día estaba cambiando mi billetera y estaba cambiándole todos de los huequitos a otra billetera. Y encuentro un papelito dobladito y lo saco. Ya habían pasado por ahí unos 4 años o 3 años, no sé. Y se me lagrimearon los ojos, porque todo lo que estaba en el papelito ya lo estaba viviendo. Gloria a Dios. Entonces, hoy la empresa está en el nivel donde yo más o menos tenía presupuestado que tenía que estar a 12, 13 años. Y voy al otro nivel. Ya tengo la proyección a 15 y a 20 años. Entonces, mis hermanos, tú tienes que tener un sueño. Tienes que ir a la presencia de Dios, orarle a Él y meterte en el propósito. ¿Cuál es tu sueño a 1 año? Como yo le enseñé en las escuelas a una discípula y me llevó la cartelera, me dijo, líder, ya tengo la cartelera y ahí está todo lo que yo quiero, la finca, el diploma, todo. Yo digo, pero ahí le falta algo. Me decía, no, yo coloqué todo lo que yo quiero. Yo le dije, mira, ahí le falta algo. Y ella miraba y miraba. Le dije, mire, ahí le falta Dios. Ahí no está la célula. Ustedes, mis hermanos, tenemos que incluir lo principal, es Dios. Entonces, este tema, arrancando nosotros con eso, con un sueño. Vea la presencia. Y yo sé que algunos ya van muy avanzados, gloria a Dios, pero tenemos que tener en dónde caminar. Entonces, Dios quiere convertirte en altamente productivo. ¿Cuánto lo creen? Dios tratará con nosotros en el ego, en el orgullo, en el carácter, en el temperamento, en la conducta, en los hábitos. ¿Por qué? Porque a José no se le podía colocar de una vez la bendición, porque en él había orgullo, o había de pronto malos hábitos, temperamento, etcétera, etcétera. Entonces Dios tiene que tratar primero con estas cosas. Mire, nuestros hijos seguirán el ejemplo de los padres, sea para bien o sea para mal. Con algunas excepciones, nosotros vamos a marcar a nuestros hijos.
Vamos a mirar unos ejemplos a grosso modo. Jacob engañó a su hermano. Y ustedes miran que más adelante los hijos de Jacob lo engañaron diciéndole que habían matado a su hijo, que una fiera había devorado a su hijo menor. Lo engañaron también. Elí era un sacerdote permisivo, tolerante. Elí era sin responsabilidad. Sus hijos fueron igual. Elí no amaba la presencia de Dios. Sus hijos tampoco. Sus hijos eran impíos. Mire, Elí era un sacerdote, pero Elí no amaba la presencia de Dios. Y sus hijos salieron igual. Saúl fue nombrado rey y no pasó el proceso. Entonces miren, muchos hombres y mujeres comenzaron el proceso, porque primero comienza con un sueño. Es el primer punto. El propósito, la meta, el ideal, de la mano de Dios. Pero para nosotros llegar a esa meta tiene que haber un proceso. Y muchos hombres aquí en la Biblia comenzaron el proceso, pero muchos se quedaron en el camino. Aquí estamos dando algunos ejemplos. Saúl, él no pasó el proceso. Sansón, él tenía desorden inmoral, se quedó en el proceso. Mire, Yesib entró en el proceso estando con Eliseo, pero terminó leproso. Judas engañó, mintió, vendió a su maestro y por último se ahorcó. Entonces, todo comienza con un sueño, pero debemos de entrar a un proceso. Resulta que José ya tenía su sueño y comienza el Señor a tratar con José. Resulta que los hermanos tenían envidia de él y los hermanos los mandó el papá a que cuidaran las ovejas lejos. Entonces le dice José, el papá Jacob a José le dice: quiero que vayas a ver a tus hermanos y me cuentes cómo están. Entonces José se va y los hermanos estaban lejos. Cuando los hermanos lo vieron que venían, dice: ahí viene ese soñador. Entonces planearon hacerle daño. Entonces uno de ellos dijo: matémosle. Entonces otro, Rubén, dijo: no lo matemos, no derramemos sangre inocente. Entonces habían como unas cisternas y lo tiraron allí. Dice que venían unos egipcios, unos madianitas. Entonces se le ocurrió la idea a uno de ellos: siempre tiene que haber un empresario. Digo, pues ¿para qué lo vamos a meter? A matar. No ganamos nada, pero si lo vendemos, ahí tenemos platica. Entonces los demás les pareció bien y le ofrecieron, porque él era un muchacho joven, fuerte, así tipo musculoso, ¿no? Oiga, y resulta que lo vendieron por buen dinero, 20 monedas de plata. No sé cuánto era eso, pero me imagino que era buena platica, porque él estaba joven y fuerte, bello. Se lo llevan esclavo a José. Mira el proceso. Resulta que lo venden a un señor llamado Potifar. Ustedes ya conocen la historia. Entonces entran como esclavo a la casa de Potifar. Este señor era un funcionario de Faraón y capitán de la guardia. Resulta que lo puso a trabajar allí. Me imagino que cosas básicas, y lo colocaban en ciertas cosas. Pero Potifar no era tonto. Él miraba que todo lo que hacía este joven, todo prosperaba. Todo lo que hacía José le rendía
y era de beneficio para Potifar. Entonces miren lo que dice la palabra en Génesis 39:3. Dice: Potifar se dio cuenta de que el Señor estaba con José y lo hacía prosperar en todo. José se ganó la confianza de Potifar y le nombró mayordomo de toda su casa y le confió la administración de todos sus bienes. Era esclavo, pero ya era el jefe de toda la casa de Potifar. Mire, el hombre era excelente. ¿Para dónde vamos? Usted ya conoce la historia que la mujer de Potifar se enamora de José y quiso que estuviera con ella, y él se permanecía fiel porque era un hombre temeroso de Dios. Y él decía: ¿cómo yo voy a hacer este mal a Dios? ¿Y cómo voy a faltar a Dios y voy a hacer este mal a Potifar si él me dejó encargado de todo? Lo único que me dijo que tú eres su esposa, no te puedo tocar. Y él se permaneció fiel, y por permanecer fiel se fue para la cárcel. Hay cosas que nosotros no entendemos, pero vamos a ir dándole forma al mensaje. Mire, este hombre cayó a la cárcel, José. En Génesis 39:21 dice: el Señor estaba con él y no dejó de mostrar su amor. Hizo que se ganara la confianza del guardia de la cárcel, el cual puso a José a cargo de todos los prisioneros y de todo lo que allí se hacía. Otra vez, Potifar, José era el jefe en la cárcel, el jefe de todos los que habían ahí. Entonces, ¿qué me enseña esto? Amado hermano, amigo, tú que me estás mirando, cuando tú eres un personaje perezoso, indisciplinado, le estás abriendo la puerta a alguien más. Pero cuando tú eres una persona determinada, eres una persona que sabes de a dónde vienes y para dónde vas, Dios está contigo. Dice ahí que Dios estaba con José y le mostraba su amor. ¿Pero por qué? Porque José era diligente, no era perezoso. Él obedecía todo lo que le mandaba. ¿Cuál es la enseñanza? Tremenda promesa siendo un esclavo. Eso no lo entiende las personas, ni uno. Tremenda promesa siendo esta persona esclava. Pero mire, era una persona que sabía el propósito. Era una persona diligente. Donde Dios te ponga, mi hermano, tienes un trabajo y quizá no te paguen bien. Tú tienes que trabajar con excelencia las horas que te contrataron, porque muchas personas dicen: no, yo cómo voy a matar por eso, el dito que me pagan. Cuando no está el jefe, hacen pereza. No, yo darme matando yo por el sueldo. Mire, nosotros tenemos que trabajar como si fuera para el Señor, dice la palabra. Tú fuiste contratado por 8 horas. Tienes que trabajar diligentemente esas 8 horas. Le estás robando el tiempo a ese empleador. Entonces, José era diligente donde se le ponía. Él trabajaba diligentemente.
no tenían que mandarle a hacer nada. Él era muy diligente. Entonces, ¿por qué? Si el empleador te está pagando muy poco, te está robando, tú ora a Dios. ¿Por qué? Porque más adelante tú vas a ser el jefe. ¿Cuánto lo cree? Pero tú tienes que trabajar con diligencia. Si nosotros tenemos colaboradores, tenemos que ser justos con ellos. Porque si este personaje ora a Dios, nos metemos en problemas. Entonces, mire, cada uno tiene que hacer lo que le corresponde, pero con diligencia. Si eres perezoso, indisciplinado, le abriremos la puerta a otro. Entonces José iba. Mire, José, a pesar de la traición de los hermanos, de la cárcel, nada le hizo perder el respeto hacia Dios. Siempre fiel. Pase lo que pase, siempre tenemos que ser nosotros fieles al Señor. En ocasiones te vas a sentir encarcelado, humillado, quizá ignorado. Los amigos se burlan de ti por no participar del pecado, incluso excluido. Tú, joven, muchas veces tus amigos se burlan de ti y te dicen cosas. Yo quiero decirte algo: tu propósito es grande. No le sigas la corriente si te están invitando a hacer cosas que no le agradan a Dios. Mantente fiel a Él, porque tú vas para cosa grande. Nosotros quizá nos ignoren, no somos promocionados, pero en su momento Dios te va a posicionar. Démosle un fuerte aplauso al Señor. Bueno, hay hermanos, estamos en el proceso. Primero, los sueños. Segundo, el proceso. Hay hermanos, hermanas, amigos que son fieles en público, pero son infieles en privado. Muchas veces cuando llegan acá a la iglesia con la mujer, con la esposa de la mano, con la bolita acá, pero en la casa son otro tipo de personas que maltratan a su esposa, maltratan a su esposo, deshonran a su marido, maltratan a sus hijos. No somos responsables. Esa puerta en vez se convierte en un convertidor. Hermano, que en la casa nosotros seamos mejores que en público. Entonces, hay hombres y mujeres que son fieles en público, pero no así en privado. La propuesta del diablo, del enemigo, siempre será en privado, donde nadie te ve. Nosotros vamos a tener ataques en el proceso, vamos a tener ataques. Siempre vamos a estar bajo ataque, mi hermano. Por eso es que todo el tiempo debemos de estar postrados delante del Rey, siempre humillados. Cuando yo sé quién soy en Jesucristo, cuando yo sé para dónde voy, permanezco fiel en la etapa en que me encuentre, fiel a Él. Si estoy en los inicios, fiel a mi Padre. Si estoy en el proceso, fiel a Él. Si estoy posicionado, fiel a Él en todo tiempo. Pero tú tienes que saber quién eres. Tú tienes que saber quién eres en Jesús. Mire, aquí está la respuesta. Sino que ¿qué es lo que pasa? Hoy por hoy ya la gente ni siquiera carga la Biblia, mucho menos la leen. Nosotros somos hechuras de Dios.
Y este es el manual. ¿Usted no ha notado que cuando uno compra un televisor, muchas veces comienza la persona y este botón para qué será? ¿Este para qué será? Hombre, pues más fácil es que se lea el manual. Y uno desecha el televisor o el equipo o cualquier aparato y nunca se leyó el manual. Entonces, mis hermanos, me estaba pasando hace algún tiempo, ya no venía ni con la Biblia a la iglesia. De un tiempo para acá el Señor me ministró y yo sigo cargando esta Biblia para donde vaya. ¿Por qué? Porque la Biblia me manda que tengo que ser diestro en la palabra, de leer la palabra, meditar la palabra, escudriñar la palabra. La verdadera sabiduría está en entender y conocer al Señor. Entonces, mi hermano, cuando tú vengas para la iglesia, lo primero que debes echar no es el celular, es la palabra de Dios. Porque la gente se escuda en que está en el celular, pero no, tú te tienes que volver diestra, que tu Biblia esté viejita, marcada, coloreada. Que no nos avergüence andar con la Biblia, mi hermano. Que hay un versículo que dice que aquellos que se avergüenzan de mí allá en la tierra, cuando vengan acá, ni que se aparezcan. Pues eso lo digo yo, no, pero dice que yo me avergonzaré de ellos delante de mi Padre. Ustedes, mis hermanos, tenemos que ser lectores entendidos, porque es que hay personas que se saben la Biblia desde del índice hasta los mapas, pero no aplican un solo versículo. Entonces, mi hermano, que seamos lectores, pero hacedores de la misma. Denle un fuerte aplauso al Señor. Mira, la propuesta del enemigo siempre será en privado, donde nadie te ve. Dice la palabra que no hay nada escondido que no sea manifestado. Entonces, mis hermanos, vamos en el proceso. Vamos a ser atacados. Debemos de permanecer fieles. ¿Y qué nos enseña la vida de José? ¿Se acuerdan cuando en la cárcel Dios coloca sucesos que tenemos que entender? Dice la Biblia que nosotros debemos de ser entendidos en los tiempos. Pero ¿cómo vamos a ser entendidos, mi hermano, si no lees la Biblia? Dice la Biblia, sé entendido en los tiempos. Cuando tú eres un lector de la palabra, eres diestro, tú sabes más o menos en dónde estás parado y para dónde vas. ¿Cuál es tu propósito de Dios en ti? Y mantienes confiado, feliz, disfrutando de la vida. ¿Por qué? Porque sabes quién eres en Dios. A mí me han dicho que personas contigo no pasa nada. Pues esas palabras no le gustan a uno. Pero yo en mis adentros digo, yo sé quién soy en Jesucristo. Yo sé quién soy en Él. Y esas palabras a mí no me gustan, pero Dios dice algo diferente de mí. Amén. Tú tienes que saber quién eres en Jesús. Mira, el panadero y el copero. Entonces estaba José ahí en la cárcel y dice uno de ellos, va José y le dice, ¿qué te pasa? Estás como triste. Dice, no, es que tuve un sueño y estoy sano. Bueno, así no dice, pero no sé qué es, qué dice eso. Y cuéntalo a ver. Y el copero le cuenta el sueño a José, que de una vid y qué tal. Dice, mira, que 3 ramas, dijo, esos 3 días. Y dentro de poco vas a ser restaurado y le estarás sirviendo la copa al rey. Yo, uy, tengo un amigo que también tiene un sueño. Dijo, tráigalo para acá. Y también estaba el panadero, dijo que llevaba una canasta con panes y todo. Y que bueno, dijo, tú en 3 días serás colgado y las aves se comerán tu carne. No, dijo, menos mal que fue un sueño. El hombre se confió. Resulta
que pasó el tiempo y sí, señor, a este lo ahorcaron y se le comió las aves el cuerpo. Y el copero estaba sirviendo al Señor. Y José le dijo: vivo, pero vivo, cuando estés allá pues me llevas en la buena, porque pues no, o sea, no te vas a olvidar de mí. Le dijo José al copero. José ya estaba hablando como en la cárcel, ¿no? Me llevas en la buena porque mira que te estoy ayudando. Resulta que el copero ya estaba allá en el palacio y se olvidó de José. Dice la Biblia que por 2 años, desagradecido, diga. Pero bueno, entiendo yo que no era el tiempo de José para ser promocionado. Todavía había cositas que tratar en él, de orgullo, de cosas. Entonces, mi hermano, hay veces que nosotros no entendemos cosas, pero tu proceso síguelo pasando fiel, en fe en Dios, que tú vas para allá. Tú vas para allá, mi hermano. Vas firme, pero si eres fiel al Señor. Entonces José no se agarró a renegar. El hombre esperaba, cuando ya saben la historia ustedes, que el rey tiene un sueño y nadie se lo podía descifrar. Entonces el copero se acuerda de aquel personaje que le reveló el sueño. Dijo: rey, yo conozco de alguien que sabe interpretar sueños, échelo para acá. Entonces se fueron, mandaron a traerlo. Y efectivamente José le interpreta el sueño a Faraón. Entonces, ¿cuál es la enseñanza aquí? José miró el sueño de su hermano. Entonces nosotros, cuando ayudamos a realizar el sueño de alguien más, tú aceleras el proceso, mi hermano. Entonces, mientras tú esperas la realización del sueño tuyo, tienes que ayudar a otros a realizar el de ellos y aceleras el proceso. Mira, José le ayudó al sueño del copero. Cuando nosotros ayudamos a otros, estamos en labios y en la mente de otras personas. Cuando tú ayudas a la necesidad de un hermano, Dios colocará que alguien mire la tuya. Claro, así es. Cuando yo le ayudo a alguien más, Dios coloca a alguien diferente a que mide mis necesidades, sin estarle pidiendo nada. Porque así es Dios. Te mira lo lindo. Lo que pasa es que mucha gente va en el proceso, pero no ayuda a nadie. Siempre es como yo ahí. ¿Y qué hay para mí? No, mi hermano. Yo lo he enseñado acá. Siempre tenemos que ir a algún lugar. Es cómo puedo yo ayudar, en qué puedo bendecir. Si hay algún enfermo, tráigalo acá, vamos a sanarlo en el nombre de Jesús para la gloria de Él. Si hay un endemoniado, échelo para acá. Algo que no va a pasar como cuando recién comencé en los caminos de Dios. Me recuerdo que había una persona que estaba endemoniada, tenía un problema. Yo estaba muy nuevito y a mí me dio miedo. Entonces yo era el líder de la célula, pero yo estaba nuevito. Ustedes, líder, uy, menos mal que usted está aquí. Y me lo trajeron ahí. No, yo no sabía qué hacer. Entonces yo hice una llamada al líder. Líder, ahí le paso a este. Y le coloqué ahí para que le ministrara. ¿De acuerdo esa? Yo le colocaba el celular aquí al enfermo. No, mi hermano, nosotros tenemos que estar preparados para toda buena obra, mi hermano. Que venga aquí, traiga lo que lo... Mire, Dios nos ha ungido para libertar al cautivo, a sanar los enfermos. Dios, mire, Dios nos ha preparado a nosotros. Mire lo que dice el primer versículo que leímos. El don de Dios, dice, el don de Dios del hombre le ensancha el camino y lo lleva delante de los grandes. Pero ya vamos para allá. Vamos a darle forma al tema y vamos terminando. Mira, cuando miramos la necesidad de tu hermano antes que la tuya, Dios pondrá gente que mirará la tuya. Entonces, José seguía ahí, metido en la cárcel.
pero él clamaba a Dios. Ahí está el Salmo 34, 17. Él decía: Señor, claman los justos y Jehová oye y los libra de todas sus angustias. Entonces José seguía clamando, seguía orando. El Salmo 41 dice: pacientemente esperé a Jehová y se inclinó a mí y oyó mi clamor y me hizo sacar del pozo de la desesperación. Entonces mire, tus cárceles, amado hermano, tienen un tiempo para terminar. Cuando sabes de quién eres y para dónde vas en Jesús, soportarás tu temporada en el presente. Entonces, mi hermano, esa cárcel va a terminar. ¿Cuánto lo creen? Eso no es para siempre, mi hermano. Eso es temporal, pero si estás en el propósito. Mira, de ahí es que saqué el título, que pronto será el amanecer, el sol me va a brillar. Amado hermano, quizá en este tiempo tú estás triste, no entiendes las cosas. Hay veces que decía el pastor Villavicencio, cada que yo voy a predicar me recuerdo muchas cosas de él, porque él nos formó. Gloria a Dios, sea la gloria para él y para nuestra pastora, que él nos han formado, y traigo a colación muchas enseñanzas. Mire, nosotros, antes de llegar al posicionamiento de Dios, Dios nos tiene que procesar. Hace algunos años, hay unos 10 años, yo estaba en una situación muy difícil. Todo lo que hacía me salía mal. Y yo me iba a la presencia y lloraba y decía: Señor, pero ¿será que estoy en pecado? Muéstrame. Y yo me revisaba y: Señor, muéstrame para pedir perdón, o bueno, por si acaso perdón. Porque es que era una situación horrible. Y yo decía: Señor, pero ¿qué estoy haciendo mal? Todo me salía mal. Una situación muy dura. Hoy entiendo que yo estaba siendo procesado. Le doy la gloria a mi Padre. Estaba siendo procesado porque tenía cosas que cambiar. Había en mí orgullo, había ego, había prepotencia, había un temperamento muy alto. Tenía que pasar por ese molino. Tenía que humillarme a lo sumo ante Él, postrármele a Él. Lloré muchos días. No lo entendía, pero hoy lo entiendo, que era necesario pasar por ese tiempo de dificultad. Pero en ti está de que pasas o te quedas ahí. Mire el tiempo de los israelitas. Murmure y murmure, hable y hable, rezongue. 40 años ahí hasta que murieron la mayoría. Entonces está en nosotros: o pasamos el proceso o nos quedamos ahí. Y tienes que ir, como dice este señor del testimonio, la mejor parte, ir a los pies del amado, ir a la presencia a buscar respuesta. Muchas veces cometemos errores como Saúl, ir a buscar una adivina. Ahí quedó colgado en el proceso, porque hay mucha gente que toma decisiones equivocadas. Y para ir terminando, hay hermanos que son fieles cuando todo va bien, pero cuando no funcionan las cosas, no vuelvo a la iglesia. Ese líder no tiene unción. Así es, hasta nosotros salimos de culpable ahí. Una vez me recuerda una célula. Oiga, yo estaba nuevito también, y yo ayuné por esa célula y clame, y eso, pues uno está apasionado, una primera célula, y eso ayunando y por nombre propio oraba por cada cosita de la familia. Resulta que algo no le salió bien a esa familia y me echaron la culpa a mí.
que por culpa del líder. Y yo, ¿cómo? Y yo aguantando como un campeón ahí. Y yo decía, pero ¿cómo así? Y en el sobre colocaba, no tengo líder. Imagínate el pago. Y yo, gloria a Dios. Hoy me río, pero bueno, le doy la gloria a Dios, pero por lo menos hice mi trabajo. Y ahí colocaban, no tengo líder. Y bueno, yo dije, pues, ¿qué vamos a hacer? Mire, posicionamiento de Dios. Y aquí vamos cerrando. Mira, José pasó de esclavo de la cárcel al trono de Egipto. Fue posicionado, pero ojo con esto. José no fue posicionado por sus habilidades. Él no fue posicionado por su fuerza. Él fue posicionado por el don de Dios. El don de Dios fue que lo colocó ahí. No fue porque él era bello y no. Entonces, hay gente que no trasciende. ¿Por qué? Porque descansan en sus habilidades humanas. Dios quiere que dependamos de Él. Mire, yo aquí vengo. Yo aquí no vengo con las habilidades que Dios me ha dado, no. Perdón, yo no estoy aquí por las habilidades mías, por mi fuerza. Yo aquí estoy, es porque Dios me ha dado el don de evangelizar, de enseñar. Si Dios me quitara ese don, yo sería un don nadie, un nada. Yo soy lo que soy y tengo lo que tengo. Todo se lo debo a Él, a mi Padre. El don de Dios, el que lo posicionó a José, fue el don de Dios. Tú tienes lo que tienes, es por el don de Dios. Eres fructífero porque tienes el don de Dios. Dios quiere que dependamos de Él, no en nuestros razonamientos, en nuestras habilidades, no. Estamos es por Él. Entonces, y aquí le vamos cerrando. Mira, ¿para qué Dios pasó a José por todo este proceso? ¿Y por qué también me acuerdo de Josué? Josué duró 40 años detrás de Moisés, ayudándole a él. Nunca fue posicionado, ignorado, nunca elogiado, pero estaba ahí, fiel, 40 años siendo procesado. Lo mismo José fue procesado por varios años siendo el joven, hasta que llegó allá. ¿Para qué? Para servir a su pueblo. Entonces, amado hermano, mire lo que dice la palabra de Dios en Ezequiel 20:30. Dice: busqué a alguien que pudiera reconstruir la muralla de justicia que resguardaba el país. Busqué a alguien que se pusiera en la brecha de la muralla para que yo no tuviera que destruirlos, pero no encontré a nadie. Mire, el cáncer de este tiempo es que la gente no ora. Usted les habla de un ayuno a las personas y la gente no va. Le habla de una vigilia, de ir a evangelizar, y la gente no le gusta. Mire, busqué quien hiciera vallado y no encontré a nadie. Amado hermano, clama a mí y yo te responderé, dice el Señor, y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. Dios nos ha posicionado donde estamos, es para servir. Mire, José, a como estuvo posicionado, lo primero que hizo fue mandar a llamar a su padre y a toda su comitiva para bendecir a su familia. Fue bendecido él, su familia, su pueblo y los demás. Entonces, cuando Dios nos posiciona, es para servir, mi hermano. Gloria a Dios, porque hacemos parte de la bendición, pero es para servir a mi hermano, es para servir al pueblo, para servir a la ciudad de Cali. ¿Cuánta necesidad hay en Cali de predicadores, de que enseñen, de que den célula, de evangelistas, de ir a las calles?
Mire, hay gente que se está quitando la vida, hay gente quebrada en los negocios, gente sumida en las drogas, hay gente perdiéndose, nomás en tu familia. Yo hablaba con mi esposa ahora unos meses atrás, decía: amor, tenemos que hacer algo. Estamos acomodados aquí en la célula de la casa, vamos a trasladar la célula para otro lado, porque mirábamos los sobrinitos y todo eso en rumbas y eso, y nosotros decíamos: no, tenemos que hacer algo. Entonces trasladamos la reunión a que nos estuviera más cerca, y clame con nombre propio, uno a uno, nombre propio de cada vecino, amigo, familia. Comenzamos como con 4, y ahí iba llegando un hito. Luego llegaba el otrico, y ya hoy, Señor, gloria a Él, somos 25, 30 y más. Gloria al Señor. ¿Pero por qué? Pero tenemos que hacer algo. Dios me ha dado el don. ¿Para qué? Para ministrar a mi familia, al barrio, a todas partes. Tenemos que servir. Mire, a mayor autoridad, mayor servicio. Pero ¿qué es lo que pasa? Dios nos honra, nos da una posición, y queremos ya que nos amarren los zapatos y que nos sirvan. Así no es. Cuando Dios te posiciona, es para que sirvas, mi hermano. No es para aprovecharte del de abajo, es para servir. Tenemos mal el concepto. Si Dios te ha dado dinero, pues bendice con dinero. Si Dios te ha dado unción, tienes que dar esa unción. Mire, ahora días me llama una señora que no vuelve a la iglesia con el esposo. Entonces nosotros, por norma, tenemos que ir ante esa familia a ver qué es lo que pasa, quién me le hizo males. Entonces vamos, pedimos una cita, que si nos pueden atender. Entonces le pregunto, le digo: mira, nos vamos oraditos, y le digo: mira, si me puedes decir por qué es que no vas a volver a la iglesia. Me dice: líder o pastor, yo no me acuerdo cómo me decía, pero me dijo: mire, lo que pasa es que yo antes pasaba al altar y eso oraban por mí y plum, me caía. Yo venía, bendito Dios, o sea, me venía contento, llena de la presencia de Dios. Y estos días voy y nada. Esos días que han puesto ahora como que no tienen unción porque no me caigo. Oiga, y yo me quedé pensando y dije: ¿y ahí qué, tío? Entonces la palabra de Dios dice que no nos preocupemos qué vamos a decir y qué vamos a hacer, porque Él tiene el control. Entonces yo en un rinconcito le dije: Señor, y ahí, ayúdame, o sea, ¿qué le digo, no? Acá yo en un rinconcito, cuando ¡plim! No sé si fue el Espíritu Santo, lo que sea, pero total, dije: bueno, dígame una cosa, cuando usted se cae y va llena así de la presencia, ¿usted qué hace? Yo: no, pues esa semana muy bonita y todo. No, ¿tú qué haces? ¿Nada? Yo le dije: ahí está Javier. Mira, lo que tú tienes que hacer es que con esa presencia tú tienes que ir a administrar tu casa, tienes que ir al barrio, a la célula, a sanar a los enfermos para la gloria de Dios, tienes que libertar al cautivo, ir a predicar. A lo que ya estés vacía, vuelve a la presencia de Dios. Ni siquiera tienes que ir al culto, nomás a la presencia, y serás llena nuevamente de la presencia. ¿Para qué quieres caerte cada 8 días? Ahí está el problema. Tú te quieres caer, pero ya estás rebosando de tanta palabra. Tú tienes que ir a administrar, a estar seca, para que el Señor te vuelva a usar otra vez. Claro. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Hoy por hoy, ¿hace cuánto tú que no das una célula? ¿Hace cuánto que no ganas un nuevo para Cristo? Hay gente que dice que tengo mucho trabajo. Idolatramos el trabajo. No te estoy diciendo que no dejes de trabajar.
Tienes que trabajar, pero tienes que ir a ministrar, mi hermano. Este es el tiempo. Ya estamos a últimos los días. Tenemos que ir a ministrar a tiempo y a destiempo. Deja la pereza y ponte a orar, mi hermano. Santifícate. Lo que pasa es que este tiempo estamos jugando a dos bandas. Entre semana estamos en Egipto y el fin de semana ya estamos de cristianos. Mi hermano, o somos o no somos. El Señor me ha ministrado estos días que debemos de dejar de jugar a ser cristianos. No, tenemos que santificarnos. Y tú estás guerreando y peleando por la añadidura. La empresa, que la finca, que los carros. Amén por eso. Pero mis almas se están perdiendo. Dice la palabra que tu casa está bonita, artesonada, y la mía desierta y vacía. ¿Hace cuánto que no te ganas un nuevo para Cristo? ¿Hace cuánto que no das célula? ¿Te preocupa más la añadidura? ¿Te preocupa el viaje, los camiones, etcétera? No, mi hermano. Está bien eso, pero tienes que enrutarte, mi hermano. Dios te ha dado el don de Dios, pero para evangelizar, mi hermano, para servir a Dios, para servirle a Él. Tienes que honrarlo a Él. Si Dios te ha posicionado, es para que sirvas. Pero a nosotros hoy por hoy da tristeza, mi hermano. Hay gente que hace cuánto que no da célula, ya hace rato, y no nos da ni vergüenza. ¿Por qué? Porque las cosas de Dios las tenemos de último. Si tengo tiempo, voy a la iglesia. Si hay una vigilia y hay un partido de fútbol, preferimos muchas veces el fútbol. Entonces, mi hermano, recapacitemos. ¿A qué le estamos dando prioridad? Dios nos ha posicionado y nos ha dado el don de Dios, pero no es para que lo guardemos, mi hermano. Ese don de Dios es para ministrar, es para servir, es para que la casa de Dios esté llena de su gloria. Y dejemos de estar llevando al altar fuego extraño, porque muchas veces pecamos adrede. Estamos cometiendo pecado y sabemos que es pecado, y estamos yendo al altar a llevar fuego extraño. Entonces, mis hermanos, a mí me ha ministrado mucho esta palabra. Gloria a Dios. Hay cosas que están cojas que tienen que volver al camino, mi hermano. Debemos de santificarnos. Las cosas de Dios no son una recocha, mi hermano. Tenemos que ponerle seriedad a las cosas. Y Dios dice: yo honro a los que me honran. Entonces, mi hermano, recapacitemos. Levantemos ese altar en la casa. Una vez le pregunta uno a la gente: ve, ¿y cuándo es que hacen hacerlo en tu casa? En la casa. No, ¿cómo así? Tú eres sacerdote, mi hermano, y no das célula en tu casa. Tienes que ministrar la palabra en tu casa. Tienes que enseñar a tu familia. Y ahí mismo va invitando amigos, conocidos, etcétera. Pero le damos tanta prioridad a las cosas de este mundo, mi hermano. Entonces, este tema es precioso. Los sueños, el proceso, la fidelidad, ayudar a otro y el posicionamiento que Dios nos hace, pero no es por nuestras habilidades, es por el don de Dios. Y por último, el servicio, mi hermano. El que no sirve, hermano, no sirve. Tenemos que servir a Dios. Dios te ha puesto ahí en ese lugar de honras para que le sirvas a Dios. Y recapacita, mi hermano. ¿Cómo así que ya no hay unción? Aviva el fuego del don de Dios que está en ti, dice la palabra. Nosotros, a mí me enseñaron cuando recién estaba en los caminos del Señor, me enseñaron que yo mismo me podía ministrar. Me decía que venga el pastor o un líder, y yo cuando estoy solo, te bendigo en el nombre de Jesús. Claro, a mí me enseñaron, yo mismo me bendigo en la presencia de Dios. ¿Por qué? Porque tengo que ir a ministrar. Entonces, mis hermanos, no más argumentos.
Ya no más de decir que no tengo tiempo. Dejemos de pensar en las añadiduras, mi hermano. Vamos a pensar que tenemos que llenar la casa de Dios. Vamos a pensar en que tenemos que servir a otros. Dejemos de pensar tanto en nosotros mismos. Vamos a pensar en mi hermano. Y si nosotros ayudamos a mi hermano, se acelera el proceso, mi hermano.